Es que en El Salvador solo son cumbias. Sí, es cierto, somos un país tropical. Ni modo, pero la cumbia fue traída por Don Lito Barrientos. El Atalayo, muchos me tienen que soy el mayor coleccionista de música de El Salvador. Yo digo que no. Yo solo soy uno más de la mapachada. Hay mucha gente que tiene mucha información vital, pero si tú no le pones pasión a lo que haces, de nada te sirve. Si yo no le pongo pasión y usted no le pone pasión a lo que están haciendo, de nada sirve. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Noches de Rock. Gracias a toda la gente que se ha suscrito, gracias a la gente que está ahí siempre pendiente cada viernes de un nuevo episodio. Y en esta ocasión hemos traído a un invitado muy especial. Realmente, como dice el Chita, el arqueólogo de la música nacional. Gracias también a la gente que sigue en las redes sociales como Noches de Rock en tu idioma en Facebook, Noches de Rock SB en Instagram. Recuerden suscribirse también en la producción a Edwin López y por supuesto al Chita, que también como hoy viernes y sábado juntos, tanto en radio como en podcast. Chita. Bueno, muchísimas gracias, Charlie. Bienvenidos nuevamente a este su podcast de Noches de Rock en tu idioma, el primer podcast de rock en español en El Salvador, y en realidad un lujo, una alegría, porque es un gran amigo de la familia de Noches de Rock en tu idioma, alguien que nos ha enseñado, ha mostrado no solo la amistad, sino que esa fascinación hacia la música, y qué mejor con la música nacional. Nada más y nada menos, señores, nuestro querido amigo Atalayo Rubanosh. ¿Qué tal? Hey, ¿cómo estamos? Francisco Stanley Campos, alias Atalayo, la Rubanosh, les saluda. Quítenle la pausa que esto va para grabar. Mi estimado Juan Carlos Martínez, Chita, mi hermano, déjeme romper ahí yo que el protocolo de ustedes, sí, puta, ustedes, hombre, la ñeca en salsa agridulce para rock en nuestro idioma, el español. Bueno, venís, este episodio hemos traído en episodios anteriores hablando de la nueva música, de la música alternativa, de la música que se está dando en este tiempo con estos chicos que vienen pateando fuerte, pero también El Salvador tiene su historia y para eso te hemos traído y para eso tenemos todo esto, que nos hables de la historia no solo del rock, sino que de la música y de nuestra música, porque esto es cultura. Claro, men. Fíjate de que hay una cosa bien curiosa con el Atalayo. El Atalayo siempre es como esa mancha en la camisa, viejo. Vos vas a un lado, pero yo soy como el punto y aparte, lo raro. Sí, muchas gracias a todos los que me dicen que es raro. El raro. El raro. Pero no por cuestiones de identidad sexual, sino que rareza porque mi cerebro trabaja de manera diferente. ¿Sí? Los que estamos dentro de este mundo sumergido te dicen una palabra y la hilvanás con muchas cosas que te vienen en el momento. Entonces, lo que vengo a ofrecerles es algo que sea de lo propio, lo nuestro, para dejar a un lado el malinchismo que siempre hemos tenido en nuestro país diciendo, es que en El Salvador no hay nada, solo cumbia. Ustedes solo son cumbia, vaya, pues somos cumbia, somos de un país tropical, ¿verdad? Lo que quiso ser adrenalina y fusionó el rock con la cumbia, ¿verdad? Pero fíjense de que hay unos datos bien curiosos aquí en nuestro país, de que antes que ustedes, que son también músicos, tienen a sus tatas que les abrieron ahí brecha en el camino que tal vez no sabíamos o quieren ignorar. ¿Por qué? Hay palabras varias. Sí. Poser, lerolero, candelero, pero uno se agüeva o siente miedo del sentir de que no tuvo infancia con su música. Yo no nací escuchando black metal. Mi infancia fue con los Pitufos. Mi juventud fue con los Menudo, Enrique, los Parchís, los Chicos, los Cri-cri. Chamos, Cri-cri. Cri-cri,
Yo tengo esos discos también. Esa fue mi infancia. Igual. Y no me arrepiento. No, Ni que no, es mi música, con eso me crié. Entonces, hay personas antes de nosotros que también se criaron con otro tipo de música y nos la fueron inculcando. Otras solamente se quedaron de oído o fueron de pasado de boca en boca. Hablemos de música. Pero antes hablemos de Atalayo. ¿Quién es el Atalayo? ¿De dónde viene? ¿Quién es ese tal ¿De dónde Atalayo? viene? ¿Quién es Francisco? ¿De dónde salió? ¿De dónde viene ese ADN de la música? Contame. Como no, con mucho gusto. Entonces, cápsula cultural con Atalayo Rubanus. Vamos por partes. Desglosemos. Mis abuelos. ¿Quiénes fueron mis abuelos? Porque también desde ahí también viene todo esto. Mi generala Cruz Martínez, viuda de Recinos, ellos son de cantones, de pueblos. La carretera vieja que va al aeropuerto pasa por San Marcos y luego llega a Santiago Texacuangos y ahí se encuentra el cantón de donde nació mi madre y donde ellos se criaron. Fueron puedes decir, medio pudientes en su momento porque tenían ventas varias. ¿A qué va todo esto? La cuestión es que ellos tenían de repente sus fiestines los fines de semana, porque teníamos parientes dentro de la Fuerza Armada que son los Martínez Varela, son primos cercanos de mi madre. Entonces hacían fiestines, men. Entonces llegaban las marimbas y los mariachis de la Fuerza Armada, de la Policía de Hacienda de esos momentos. Y, ojo, en uno de esos patines de repente llegaba una señora que cuando de repente ponían los mariachis y se ponía a cantar también la señora. ¿Y quién era? Lucha Villa. Lucha Villa se había casado, ya fue como por el tercer matrimonio, con un caballero que era de Zacatecoluca. Entonces, en esa misma calle, tenía una su casita. Ella vino a vivir de vez en cuando, venía aquí en El Salvador. Y llegaban a esas fiestas porque mi abuelo, él era camionero, entonces de vez en cuando les cargaba material y toda la onda. Empezó a conocer a mucha gente de todo alrededor. Correcto, porque el señor era un empresario. Entonces también le pasaba cargando materiales. Bueno, la cuestión está que de repente llegaban a los fiestines, Lucha Villa. Nosotros nos quedamos, ¡ay, puta Lucha Villa! Entonces tú mirabas que de repente mi abuela hasta la fecha pone sus vinilos de Lucha Villa y nos cuenta la historia de eso. Y yo, interesante. Mi madre, ella periodista, estuvo en la ACAN-F, que es una alta institución para radiolocución. Le dio un trabajo en la radio Sensación, allá por el 74, y en ese tiempo llegaban también, que yo soy el abuelo historia, solo soy cuentos. De repente andaban los músicos de esos momentos, tocaba ir de las emisoras promocionando su música. No había de otra. Mi padre era Nelson Orlando Campos Najarro. Murió hace un par de años atrás. Mi madre, María Elena Recinos Martínez. La cuestión está de que estaban recién casados, entonces mi padre llegaba a buscarlo ahí. Él trabajaba en la prensa gráfica en aquellos tiempos, también periodista. Andaba con la cámara, en ese tiempo era el todólogo, andaba todo. Ajá. Ok, le llegaba a buscar a la radio, entonces en ese día, de repente apareció un caballero. Se llama José Sosa. El nombre es José Sosa, José. Él andaba promocionando para ese tiempo La Nave del Olvido, año 74. La cuestión está de que se hicieron cheros. Entre la cherada, de repente, ese tiempo era todo lo etílico, viejo. Entonces, harto bolos, ¿verdad? Mi tata bohemio, él también tocaba guitarra, tocó con Luis López, luego hablamos de eso. Entonces, el monseñor del rock en El Salvador. La cuestión está de que este caballero, hubo un tiempo de que se vino al país y pasaba aquí empatinado. José pasaba aquí en El Salvador. Nosotros vivíamos al final de la 25 Avenida Sur, en la San John. Entonces, en la colonia San Juan, y más arriba está la colonia Ivo, el Instituto de Viviendas Urbanas. Y en el Instituto de las Viviendas Urbanas, ahí vivía un caballero que era el dicho aquí, por decirlo así, de la radio Sensación, donde trabajaba con mi madre. Entonces, pasaban tardes etílicas. Se pegó con mi padre también, era encherada. De repente me comentan en el 74, estaban recién casados mis padres, viviendo en la colonia San Juan Bosco, final de la 25 Avenida Sur. Total, de que de repente, pum, pum, tienen que una noche, la puerta.
sin abrir la puerta, se acercó mi padre con mi madre y le miraba, fíjate que ahí anda José el Mexicano, todo lo que conocían como el Mexicano en ese tiempo. Imagínate. Ajá. Y decía, José, ¿y qué está haciendo aquí José el Mexicano? Que se quedó con el fulano ahí en la colonia, y por él ya lo mandaron a la Chironda por andar empatinados varios días. Entonces, para ver si le damos posada, ok. Pero solo unos días. Viejo, pasaron 3 semanas que empatinado José, y me contaba mi madre de que se iban a la Praviana, pasaban también, se llamaba Bar El Chico, pasaba también un chupadero que se llama Chipilín, que quedaba aquí por la alcaldía. La cuestión está de que, como mi padre bohemios, tocando guitarra, iba con él y se ponía a cantar. Entonces, mi rama, aquí viene todo esto, mi rama musical ha venido con toda esa crianza de que mis padres daba el vinilo como lo más preciado que tenía, porque eran cantidades industriales que teníamos de música, para decirles que nos damos el lujo de repente, que habían zancudos, agarrar un par de vinilos y andar matando zancudos con los discos de vinilo. O de repente decía, vamos Capaz los agarraban de frisbee. Sí, a eso voy. Mira, llegamos de repente, hey, vamos para la patio, ok, para el patio, con los rimeros de discos de 45 revoluciones y los de 12 inches. Vaya, estos ya están bien rayados para el uso, me los presté, me los dieron rayados. Quebrémoslo. Contra la pared. Contra la pared, viejo, con frisbee. Todos creo que viejo, muchísimo. o sea, de ahí viene todo lo que es mi música. Yo creo que es algo adquirido ya dentro del ADN, lo que traigo dentro de mí. Ya después me voy enterando de que ellos ya fueron amigos de varias personalidades de los artistas de los 60s. Es más, mi madre, un poco hablando ya de los 60s, están los Vikings de Usulután. En Usulután se encuentran los caballeros, una familia que son de apellido Meardi. Allá se fueron a asentar familias de Alemania, de Italia. Entonces, una de esas familias son de apellido Meardi. Son grandes amigos de mi mamá con mi madre. Y ellos le traducían las canciones del italiano a los Vikings. ¿Ya? Ah, increíble. Sí. Sí. O sea, yo soy el abuelo historia, viejo. Aquí sí, que también recordemos que muchas de las agrupaciones en aquellos entonces que se estuvieron dando, sacaban los covers de agrupaciones, pero las sacaban en la versión en español. Claro, les ponían su tinte, se ponían su estilo, pero sin perder la columna vertebral de lo que era la canción. O sea, sonaban bastante ricos. Bastante. Sí. Y no eran fácil porque, ponele, no es descalibrar o bajar lo que era el músico nacional, sino que simple y sencillamente era de que poder tocar el instrumento, no tan virtuoso como el propio creador, pues, claro. Pero ellos emulaban muy bien el cover, por decirlo así, que ahora le decimos cover, sino que es interpretación basada en castellano, ya directamente para que se pueda, hasta sonada, hasta muchas canciones, te lo digo, con todo el respeto, siempre he dicho que hay canciones que las versiones que sacaron en aquellos entonces sonaban mucho mejor. Mucho mejor. Y sabes lo curioso, ya platicando, porque al momento de adquirir todo esto que he traído y mucho más, me gusta ponerme en contacto con personalidades o los personajes que los creadores, los que estuvieron involucrados con ellos. Y también como pongo la cámara, así como estamos platicando, hey, mire, ¿cómo está la onda? Y les digo, ¿y de dónde aprendió? No, por mi parte, yo solo. Son autodidactas, empíricos. La muy mayoría de ese tiempo. Exacto. Yo eso también. ¿Aún hasta la fecha? Sí, porque mire, ¿cómo que aprendí a tocar el teclado? Ahí estaba un teclado en acá, no me pregunte cómo. Pero yo empecé a jugar. Así fue que, de igual manera, cuando yo me acerqué al vinil, que era una cinquera que había en casa, y eran discos 45, no funcionaba, mi abuela las alquilaba, y después yo llegaba a jugar, era mi cuarto de juego. Te quedaste con cinqueras. Después se desaparecían, ¿verdad? Después las iba a dejar. Hoy entendemos. Las iba a dejar y después regresaba. Está descalibrada la aguja. ¿Qué vas ahí? Pero vaya, imagínate, eso que decís, la aguja, una aguja que aguantaba todos los discos. Porque era aguja de diamante. Era una aguja increíble. Entonces, no funcionaban, entonces le había encontrado el cómo funcionaba, el tic, digamos el tragamonedas, no funcionaba, entonces ahí empezaba a estar y apretaba. Así fue como estábamos hablando fuera de cámara de la adquisición, gracias a Guillermo Serrano, que me consiguió ese disco de un grupo de Hierro. El grupo Hierro. La versión de Mohamed Ali en castellano. Increíble. Me cautivó y es uno de los discos muy apreciados para mí. Sí. ¿Por qué? Lo que tú dices sobre esto. Me decís, verá, te veo este disco y... ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Okay. Y esa es la parte que queremos llegar. Previo a esta época de oro, también hablábamos previamente sobre nuestras raíces. Claro. Las raíces culturales, el vals, el zouk,
Contanos. ¿Qué es ¿Qué es lo vals? qué es lo que has descubierto en todo lo que tenés a mucha música nacional? Sí. Pero contanos esa parte de la historia. Fíjate de que como en lo que uno pasa es que escarbando, preguntando, porque es necesario para criticar hay que saber leer, Correcto, tener una base. preguntar. Claro, o sea, si yo te voy a criticar, también yo me tengo que autocriticar, pero tengo que investigarme bien para yo criticarte con bases y hechos. Así soy yo. La cuestión está de que la gente, como decíamos al principio, ay, es que en El Salvador solo son cumbias. Sí, es cierto, somos un país tropical, ni modo, pero la cumbia fue traída por Don Lito Barrientos. Don Lito Barrientos, allá por los 50, 40, 50, él componía su propia música, pero aquí en El Salvador no había donde prensar, no había prensajes, entonces él viajaba ni tampoco para grabar, entonces él viajaba para Colombia con la gente de Discos Fuente para que ellos le grabaran la música. Entonces él allá empezó a escuchar cómo era la cumbia. Por ahí hay unos de Lito Barrientos. Entonces, la cuestión de que cuando él empezaba a traer la música aquí al país, mucha gente no aguantaba, no soportaba este tipo de género musical. Es más, le dijeron, mire, deje de tocar eso, por favor, esto aquí no sirve. Deje eso, hombre, y toque otra cosa. Porque en ese tiempo estaban los valses, los tangos, el paso doble de España. Es una influencia, Claro. me imagino, lo que Lo que había. había. ¿Por qué? Porque para ese tiempo solamente estaban la música, las orquestas sinfónicas. Entonces, dentro de las orquestas sinfónicas, aquí se dio una bien interesante, de que se llamaban, ya les digo, siempre tengo las anotaciones para no andar con tanta vuelta, se llamaban Banda de los Supremos Poderes. La Banda de los Supremos Poderes inició en 1841. Ese fue el inicio para la Orquesta Sinfónica del Salvador. Ahí estuvo también Mr. Juan Averle, que es una persona con la que el himno nacional de El Salvador. Entonces, ya años después, allá por el 44, creo que fue que ya se conformó la Orquesta Sinfónica del Salvador. En ese tiempo se daban mucho las marchas. Marchas, entonces era más que todo regimental. Todo era, Ajá. Cada alcaldía, recuerdo que alcaldías tenían sus cosas. En Santa Tecla se daba eso, que los domingos tocaban en el parque. agarraban los parques. Sí. ¿A qué va todo esto? Porque en El Salvador, mientras otros pensaban de que estaban introduciendo la cumbia, nosotros estábamos produciendo algo muy interesante. Que es allá por en 1918, una persona que es don David Granadino, de Santa Ana, compuso valses. Y dije, valses, sí, tarararara, ¿y qué es eso? Valses aquí en El Salvador. Men, Previo a la cumbia. la cumbia Todavía estaba. Nosotros estamos hablando de 1923, cuando él hizo una que se llama Bajo el Almendro, que es lo más representativo, viejo, en todo el istmo centroamericano. Un Eso clásico. pegó, men, es como hacer nuestro universo, por decírtelo aquí. Correcto. Unas canciones de que te trascienden en fronteras, men, o de la música de B-Rock, te trascendieron fronteras, y hasta la fecha, lastimosamente, han quedado casi en el olvido. Pero la Orquesta Sinfónica y algunas personas, algunos cuartetos también, han sacado y pasan dando a luz la música nuestra, que son los valses vicentinos. Esto para mí son de las cosas más raras y muy representativas y muy bonitas que te dar a conocer para que todos sepamos. ¿De qué año es este disco? Mira, entremos en materia de prensajes. Los prensajes en El Salvador, lastimosamente, fueron por el año 65 que Dicesa empezó a tener la imprenta. Dicesa. Pero yo me anduve también, no, sí he hecho mi tarea. Fíjate de que con respecto a David Granadino, hay una página que se llama Discography of American Historical Records. Ahí encontré en ese sitio de donde fue grabado, no en El Salvador, sino que grabado por el sello Víctor en 10 inches. Y eso fue fue en el marzo 22 de 1927. La canción fue creada en 1923. 5 años después. En 1918 él compuso una primera canción, El Pirulí. Entonces te vas pensando, pero si Dicesa prensaba en 1965, pero, o sea, de los primeros prensajes que le hicieron de esa música fue en 1927 por el sello Víctor. Pero, mira, y antes de él hubo alguien más.
Fíjate de que... Eso te iba a preguntar. Exactamente. ¿Podría ser esa la primera grabación o la primera producción la que te iba que a hacer. se hizo? La que mencionabas pero en ese año. No, pero este sello, este Ese pesaje es internacional. Ajá, exactamente. Puede ser el bien. primero que grabó el primer de manera- salvadoreño. Podría. Fíjate de que mucha gente anda con la Con leyenda esa urbana. idea. Ajá, que con la es- leyenda que urbana. es Litanía, que también es de la Orquesta Verde Lírica Vicentina, pero no. Porque si vamos por fechas y vemos de que estos discos ya después de 1965 se comenzaron a hacer prensaje, pero según es el LP 3309. 3309. ¿Cuánto tiempo sacaron esta? Y que es de Bonidiscos, pero también hay otros sellos de Dicesa. Entonces, pero yo he andado buscando si hay algún catálogo para ver cuál fue el primero. Eso te iba a decir. Y eso sigo buscando, para no darles datos falsos ni tampoco irreales. Mucha gente piensa que, no, Litanía es el primer disco. No, pero fíjate que Es que a mí me lo habían dicho, así me lo habían, cabal. planteado, ¿verdad? Fíjate que es que eso también lo que tú decís. Leyendas urbanas que en esta parte, señores, esta es parte de la cultura, de nuestra cultura musical, de la cultura hablando del rock, sí, pero esto es antes de eso en el cual, eso fue la apertura en el cual se fueron abriendo esas brechas en las cuales como podemos pasar, digamos, a la época de oro que venimos. No, claro. Después pasamos a la época de los 80, que fue una época muy difícil para los músicos por el estado que lastimosamente Sí, que estábamos estos viendo. discos son valses. Aquí se creó, allá en San Vicente, estaba la Orquesta Verdi y la Orquesta Lírica Vicentina, allá por 1912. Se empezaban a dar riata entre ellos. Eso te iba a decir, como entonces, que... que otro aquí. Total, que de repente llegaron un consolidado y quedaron como 10. Y conformaron la Orquesta Verdi Lírica Vicentina en San Vicente. Ellos comenzaron a interpretar la música de nuestros valses, que eran de don Felipe Granadino, de don David Granadino, y está don Felipe Soto. Y te quedas, ¿quién es Felipe Soto? Fíjate que él era un violinista de aquí, de El Salvador también, de que él componía valses. Y también tiene varios legados. Y en que él fue el más pegador de él, que se llama Siempre Sufriendo. El Siempre Sufriendo, esto que ven, es un dibujo que le hicieron al barrio San Jacinto. Eso te iba a decir, es que también una cosa que en aquellos entonces, mostrar la música era una cosa, porque eran demasiado virtuosos los músicos que teníamos, pero también las tapas, el diseño, te dicen las algo. letras, o sea, ¿por qué estas letras? ¿Por qué este dibujo? Tiene historia. O sea, Y se quedas. Y fíjate que lo interesante también de aquí tiene quien lo creó. ¿Quién lo creó? Porque tiene la firma. Bolani. Él fue el mismo que le hizo el sello a Bonidiscos. La tortuguita. Que sale corriendo. Es el creador también que le hizo ese logo, Mr. Bolani. Si a Talayo le preguntaran la música con identidad, nuestra música, ¿cuál es nuestra música? Nuestra música son los valses de Santana San Vicente y por Paquito Palavicini el género zouk. El zouk es de los bailes como Adentro Cojutepeque. Ese género, él fue el que lo inventó, don Paquito Palavicini, y el zouk. Esto es lo nuestro. La cumbia, déjense la Colombia, por favor. La cumbia de Colombia. En El Salvador son los valses vicentinos de Santa Ana y el género zouk de Paquito Palavicini. ¿Cuánto crees que esta música influyó si pasamos a una etapa, a esta etapa de los 60? De los 60. Claro que sí, porque fíjate de que aún el carbonero viene siendo un vals, porque eso se lleva 3 cuartos el vals. Y con 2 tiempos. 3 cuartos es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, el carbonero, ton, tan, da, en do, y luego sol, entonces va a 3 cuartos. Pero lo que hizo don Pancho Lara es que le puso ya su lado criollo. Entonces ya es un vals criollo. Así fueron mutándose muchas cuestiones, como también para poder llegar ya a los 50, a los 60, que ya comenzó la época dorada, porque ya la época de oro fue cuando ya de repente apareció sello Dicesa, y con sello Dicesa comenzaron a plasmarle la música de, mira, en el país había que casi en cada cantón o en cada colonia había una banda, viejo, de garage. Sí. Era algo tan prolífico de que no todos lograron dejar algo en físico. Pero que existieron, sí existieron.
Y hay fe de ello, es lo que traemos aquí para que sigamos platicando con respecto a Época de Oro. Ahora, mira, me llama la atención una cosa. ¿De dónde nace toda esta fascinación? Para muchos es una pregunta que de rigor, Ujú. de coleccionar la música. Fíjate, cuando comenzaba yo también antes tenía solo el malinchismo, por eso digo el malinchismo, de solo buscar cosas de afuera. Estaba haciendo un intercambio con una persona de Hungría, que estaba buscando yo black metal de Hungría y death metal de Hungría. Y de repente me dice, pero mira, hagamos algo interesante, ¿por qué no intercambiamos? Yo, ok, ¿qué tenés de tu país que me ofreces? Y yo, ¿qué tengo de mi país? Estamos hablando ya por los mediados de los 90s. Yo me quedé, para ese tiempo ya estaba renegado. Yo me quedé, y renegado, ¿cómo lo encuentro si no hay cassette de renegado? No hay música de renegado. Los B-Rock, si no hay música de ellos, ¿y cómo lo voy a intercambiar algo del país para ese tiempo? Entonces yo me quedé pensando, si yo conozco que hay mucha música aquí, ¿y dónde está todo eso? Empecé a buscarme por la música del país. A raíz de eso, porque me abrió los ojos, de pensar, es cierto, ¿y por qué no yo busco algo con respecto de la identidad de mi país? Sí, te digo esa pregunta porque nosotros hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, estuvimos en México y nos preguntan, ¿y ustedes qué tienen? ¿Qué hay? ¿Qué hay en su país? ¿Qué hay? Nosotros, ¿Qué hay? fíjate que sí hay bandas y fue una muy buena, la siguiente vez, no me llevemos discos. Ajá, pero la gente te dice, ¿y dónde está eso? ¿Dónde está físicamente? Lo puedes buscar en Spotify. No, sí, ¿dónde está físicamente? ¿Qué etapa es la que más te ha costado, por decirlo de alguna manera? ¿La etapa vals, la etapa esa previa a los 60 o lo que de repente uno llama la década quizás perdida en cierta manera? Bueno, en el género rock, que es 80, sí, hay grabaciones, pero eso era más prolífico, la cumbia. ¿Qué te ha costado más encontrar? Fíjate. ¿O qué has detectado que es más fácil? ¿Qué etapa de nuestra música? Algunas de estas cositas de los valses lo encontré sinceramente de pura casualidad. No es que me puse, voy a ser demasiado radical, digámoslo así. Voy a ser demasiado radical y voy a comenzar desde los inicios de la música de El Salvador. No. Yo comencé buscando lo que era metal, rock y metal ya de los 2000 para acá. Pero me di cuenta de que la mayoría es, mira, chita, y ustedes los pipiripao, miren, los pipiripao tienen su música. Fíjate que a fulano le regalé mi copia, me quedé sin la mía. Suele pasar el DAT que nunca siempre se perdieron. Fíjate de que eso es un punto de convergencia, de que a nivel de todo género musical es la misma situación. En todo género. Sí. No hay registros, se han perdido, las bandas no tienen su... Entre ellos mismos dejan de tener su copia. Fíjate que a veces yo he criticado eso, porque me dice, ¿y por qué lo buscas? Porque es tu música, porque, yo los escuché, los vi en vivo y me gustó, me atrajo, me pareció interesante. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué más? ¿Dónde está? Me pasó con los de Tabú, perdón. Me pasó con los de Tabú. Me pasó con los de Tabú, que siendo de las primeras agrupaciones de thrash aquí. Entonces, es el primer disco de metal del Salvador, aparte de Renegado. Entonces, yo los oía, paz descansa la yuca, que teníamos una buena amistad intercambiando, y le digo yo, me invitó a un ensayo, andaba un Walkman, y en ese ensayo lo puse, lo grabé, y me dice, ¿por qué lo estás grabando? ¿Y cómo voy a saber tu música? ¿Cómo me voy a poner las canciones si nadie las tiene? Le dije yo, si ustedes no las han grabado. Después empezaron, de ahí viene la historia que colgaron la grabadora, etcétera. Pero esa grabación fue llevada a la radio casera. Después, con el tiempo, en el concierto de Warbinger, que te acordás que ahí andaban. Ahí fue cuando también te entrevisté, hicimos una entrevista con respecto a él y hablamos de eso y fue la propuesta. ¿Y por qué no mostrar esto para que saquen ellos? ¿Por qué no lo sacan? Tu copia. Y me dice, cabal, porque fue tal radio que me dice, mira, me dijo, pero lo tiene, me dice. ¿Quién? Le dice, no, me dice, el Chita lo tiene, ¿no? Y vos tenés que sí, yo lo tengo, las canciones, y me las puedo, le dije. Y fue que llevaron y volvieron otra vez, se reactivaron. Correcto. Y aquí está parte del legado de lo que es. Pero sabes lo chistoso también de otra parte de lo de Tabú. Saludos, gentes. De que
fueron recreadas varias de sus canciones porque ya ni sabían ni cómo puerca se tocaban o cuáles eran los ¿Cómo la habían ¿Cómo tocado? la habían tocado? Ajá, no se acordaban, viejo, es la verdad. O sea, son historias. Mira, también así pasó con Crisis. Ah, Contanos esa historia también, que son parecidos, son bandas que se han logrado rescatar, que habían quedado ahí en stand-by, habían quedado en el tiempo, pero es lo que te mencionaba antes, ¿qué etapa o qué es lo que has ido redescubriendo? Ajá, ok. exactamente. Fíjate de que antes, lastimosamente, ahora en el Binaes, fui y pregunté, mire, ¿dónde están los microfilm? ¿Qué es microfilm? La gran gota, viejo. Yo era cuca de la antigua Biblioteca Nacional del Salvador y iba a buscar los microfilm porque ahí estaban los escaneos de los periódicos viejos. Exacto. Entonces, y yo buscando, clac, 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 y de repente vi Crisis, yo solo tomando siempre mis anotaciones, Crisis. Hey, y voy viendo que hasta en el periódico habían llenado calles y estadios en Honduras, viejo. Que eran una revolución musical, ya que empezaba el punk. Ellos sí fueron de las primeras bandas punk en El Salvador. Pero antes de eso fue Green Punk. Esas son detallitos interesantes, que era el del baterista que Yuka, saludo, de que era Green Punk y luego pasó a ser parte de Crisis. Pero mira, que allá por los 80 de repente, así como tenían la gran fama, lo taparon. ¿Qué ocurrió con ellos? A saber. Yo tenía solamente leve idea. Ah, ok, Crisis. Lo mismo me pasó con mi hermano. Me dijo, no, es que vos nunca viste esa Crisis, me dijo, nunca lo viste. Yo pude ir él me llevó al concierto donde tocó Crisis, Bronco, Ovni, que estuvieron ahí en el estadio, en el Flor Blanca. En aquel entonces. Estaba demasiado pequeño. Me llevaron porque no tenía quien cuidarlo. No tenía quien cuidarlo. ¿Con quién dejarlo? Me fui con los hermanos, venite para acá. Entonces, pero ya estaba con esa inquietud de la música. Mi hermano ya estaban empapados. Pues. Ah, ok. Pero cabal me decía, no, es que esto es otra onda. Cuando le mostré el disco que lo tenía, me dijo, lo conseguiste, pasame, lo que no conseguir el otro disco y mandarlo. Pero es increíble esa etapa. Pero yo no me llevo los honores. Honor a quien honor merece. Honor para la vieja Serrano, que es el guitarrista de Adhesivo, por ahí andamos su disquito. Vieja, vos te acercaste y tú me dijiste, Atalayo, fíjate que necesito que me acompañes. Yo iba a ir, fíjate, pero no pude. Y me comentó. Entonces me dijo, ¿qué pasó? Es que yo creo que vos podés un poco más de información de ellos para para hallar qué platicar con ellos. Y yo, platicar lo que querrás. ¿Y qué unidos son? Los Crisis. Y yo, los Crisis o algún otro Crisis que anda por ahí. Porque hay un Crisis de que es medio cumbiambero, los Crisis de cumbia. Y las crisis que uno anda. La crisis económica, la goma. Existencial. Mira, no, son los Crisis, los punk. Démosle. ¿Para dónde es? En tal lugar. Vámonos, vieja. Nos fuimos con la camarita, lo tengo filmado porque, si no lo sabían, hicimos esa primera grabación de esa primera entrevista con ellos, ahí lo tengo. Y con gusto se lo puedo compartir, con el mayor de los placeres. Entonces, la vieja Serrano fue quien tuvo la iniciativa de sacar nuevamente ellos a la luz. Me invitó. Muchas gracias por eso les digo, o sea, honor a quien honor merece, porque otra cosa que quiero aclarar de una vez, el Atalayo, muchos me tienen que soy el mayor coleccionista de música de El Salvador. Yo digo que no. Yo solo soy uno más de la mapachada. Hay mucha gente que tiene mucha información vital. Mr. Chita tiene tanta información, Mr. Rock tiene tanta información, la vieja Serrano tiene tanta información, y yo cómo me voy a poner a la par de un Willy Maldonado a decirle yo tengo más música que usted. Es ilógico. Tal vez puede ser que entre rango de edades, ahorita en el 2025 tengo 47 años de vida terrenal, puede ser que tal vez entre rango de edades soy de los que entre ese grupo tenemos un poco. Tal vez ahora no físicamente, ya bajamos el nivel por varios factores que hablamos tras de cámara, factores económicos, más que todo. Climáticos. De todo. De todo. Sí. Que prestan, ya te lo devuelvo, o que de repente una cantidad de agua en la casa y se inundó, se pierde, mucha información se pierde, entonces ya bajé mi nivel de tener físicamente, pero lo que tenemos acá, nadie nos es lo que cuenta, y vale, mira, así como Crisis, así como, ¿qué bandas crees que se han perdido? Bandas de los 80, música que estará ahí perdida, bueno, está Prisma. Prisma. Que Crisol, ¿qué otras bandas? Amanecer. Exactamente. ¿Qué otras bandas crees que se han quedado o la gente ha olvidado por
por no tenerlo físicamente o que se perdieron o que digas, hey, esto vive en las producciones de... 90-14. Hay tantas bandas, lastimosamente. 6 sin nombre, bandas que nos de podrías mencionar. Que todavía siguen, algunos de sus integrantes siguen tocando en algunos bares o en otras bandas, pero la mala publicidad que le están por parte de las radios, hablemos de los medios, que antes la radio fue, ¡pum!, ese impulso que daba en la televisión a los artistas nacionales, que ya no se ve, ya no está. Entonces uno tiene que acudir a las plataformas digitales, pero últimamente las plataformas como que no están siendo tampoco una buena fuente. No están alimentadas también. No. Ese es como Wikipedia, no es seguro. No. También está la revista Metalum, es el sitio Metalum, donde van bandas un poco más de metal extremo que también ponen ahí su información. No ponen físicamente, no ponen directamente que están en Spotify, sino que en sí la relación de la banda con los discos o los integrantes en donde han estado. Solo es información, porque ahí estuvo el de Sepulcro. Pero ¿qué bandas crees que se perdieron y han quedado relegadas En este ahí? cassette podríamos revisar en el canto. En el canto. Dale, les invito para que veamos ahí. Entonces, de estas son muchas bandas de que no desconozco, sinceramente desconozco, porque aún, fíjate, hablemos de Roberto Salamanca. Saludos, Robert, que anda por Tanzania. Fíjate de que Mr. Roberto Salamanca, de las penúltimas veces que logró venir, de repente yo fui para que me firmaran el autógrafo, ¿verdad? Porque siempre ando buscando ahí. Recuerdo, vi ese video, lo subiste. Entonces, y él andaba deseando un cassette. Porque me dijo, hey, fíjate de que no lo tengo. Y hay una canción que yo no tengo registro de él. ¿Crees que me hacen un favor? ¿Crees que me la pasas a MP3? Y yo, viejo, no te preocupes. Y estaba sellado ese. Tomale, llévatelo. Es tuyo, te lo regalo. Yo tengo el mío por ahí, pero no tiene cassette, solamente es la muy caja. Pero, por favor, cuando tengas ya lo tuyo remasterizado, véndeme una copia. Yo no soy, regálame. Sí. Yo no ando con eso. Exacto. Entonces, véndemela. Mira, total y que feliz porque ya tiene él su música nuevamente. Es lo que hago también con todo esto. Volvemos a los pipiripau. Pipiripau, ¿y ustedes tienen su música? No, fíjate que no. Mira, entonces toma, te lo regalo todo esto, es de ustedes. No, hombre, ¿y cuánto hace? No, me te lo regalo, es tu música. Yo no esa historia pasó con lo de Tabú, que estábamos ahí y... Yo no te puedo regalar la mira, y entonces, ¿cuánto vale? Que es tu música. ¿Cómo le vamos a regalar la música? Sea, tú no la das. Men. O sea... Mira, pasa como nosotros. Al final, nosotros nada más somos un medio para promover la cultura del rock en español y la cultura nacional. O sea, nunca hemos pretendido más que ser nada más esa vía de comunicación, esa vía para mostrar lo que tenemos. Y por eso te decía, a veces el tema de piezas perdidas, el tema de los 80 que te mencionaba. ¿Cómo ves hoy la música nacional? Fíjate de que... ¿Cuál es tu percepción sobre la música nacional? Como siempre paso buscando en plataformas, ¿verdad? O también hay fichas de que como ahora está el género indie, el independiente, el do it yourself, lo que hacían los punk también, hazlo tú mismo. Ellos pasan creando su propia música, pasan haciendo sus propios eventos, pero lastimosamente como que es algo cerradito, viejo. Yo de casualidad me enteré porque me dijeron, hey, mira, fíjate que vienen estas bandas nuevas. ¿Y estos quiénes son, bo? Manjula, ay, ¿qué es esto? Van a estar aquí, ahí por el Escalón, en un hotel, el World Trade Center, que no sé qué. Yo me fui a ver bandas nuevas. En todos estos años siempre van a haber buenos artistas en nuestro país. Hay una cantidad increíble de buenos músicos que lastimosamente no sabemos por qué no tienen el suficiente apoyo, a pesar de que unos son demasiado estudiados. Exacto. Y hay otros de que también debemos de hablar, de que de repente me dicen, mira, ¿para qué el mejor guitarrista de por acá? Fíjate que tal vez no tanto por acá, pero han dejado lo que estamos haciendo nosotros. Lo que hacemos es un semillero. Los felicito a ustedes con su programa y todo lo que han venido haciendo por estos años, porque es un semillero que mucha gente ya va a empezar a replicarlo. Hay mucha gente que de repente anda haciendo lo que yo he andado haciendo, entrevistando a artistas, buscando música para tener. Es bueno eso, porque uno va dejando ahí sembrado para que florezca, porque si uno no hace eso, una escena local se muere.
¿sí? O pierde Entonces, su memoria, hay muchas todo. producciones, Con muchas esto, Perdemos con estas identidad. fases, la identidad lo va perdiendo. Entonces, pero me dicen, ¿y entonces llegó guitarrista? ¿Sabes qué? Está un caballero que era de allá de Paraguay, me conocían como Mangoré. Él aquí vino a fallecer y aquí en El Salvador tuvo una escuela, le hicieron una escuela para mostrarle a algunos personajes. Conozco a algunos que son de la línea de mangoreana en la guitarra. ¡Wow! No, hombre, son otro nivel. Prodigios. Sí, como tú te podías ver, pueden buscar también hasta la película, se encuentra ya en YouTube de Mangoré, y te quedas, y dónde están las otras personas que están tocando con el guitarra, se escuchaban como que eran 2 o 3 a la vez. Men, solo con guitarra acústica, una guitarra de palo, que ahora la gente le pone mil y una distorsión a la guitarra eléctrica, y aún así, por más bonito que tengas tu guitarra o tanto sonido, pero si tú no le pones pasión a lo que haces, de nada te sirve. Si yo no le pongo pasión y usted no le pone pasión a lo que están haciendo, de nada sirve. Entonces, Sabias sí, palabras. Realmente sabias palabras. somos un semillero. Nosotros nos llamamos los aplausos. Aunque la gente nos diga, qué ridículo. Pero estos viejos ya están pasados. Sí, muchas gracias, men. Pero gracias a también parte como nosotros, ustedes también están viendo muchas cosas y se enteran de todo lo que ellos hacen con sus entrevistas con personalidades y efemérides de El Salvador. Hablando de eso, con quiénes o qué material tenés que has logrado grabar? ¿Alguna anécdota que tenés que con bandas, músicos que tenés? Contanos alguna historia guardada y perdida Siempre. por ahí. Fíjate de que lo que como siempre me apasionó para ver dónde eran los prensajes, ¿verdad? Entonces, saludo de Mr. Ángel Gutiérrez, que él fue el director musical por parte de Dicesa y estuvo en unas bandas también de nuestro país. Ahí también él estuvo cantando con la cancioncita que a vos te gusta, la 45 Revoluciones, Mohamed El Ali con Hierro. Él estuvo presente ahí. Y entonces, sacarles datos de cómo era en realidad tratar a la gente, a los músicos, de que si de plano eran chispas o no, de cómo era la fabricación de los discos de vinilo, porque eran los que estaban ahí mismo. También tuve el placer de platicar con otras personas que estuvieron dentro de Dicesa en el área de la grabación y preguntarles, mire, y en realidad los discos de colores se le bajan el sonido, la calidad o el de sonido. scratch. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, me dijo. Tiene razón. Los de colores, el sonido perjudica. Por eso que nosotros empezamos como Dicesa a lanzar un par de discos en color, más que todo el rojo, y dijeron, hey, no, hey, corte, volvemos al color negro, otra vez con color negro los discos por la misma situación, cosa que tal vez en lo que estamos hablando que ya en Dideca en Guatemala tiran y tiran y tiran, y muchos con un sonido muy más opaco. bueno, al igual que los discos Boni Discos, ellos hicieron cantidad de discos a colores, aparte de los famosos de Kiss. Por ahí tengo también uno que es en color verde, que son aeróbicos. Y vos te quedas, y está mi, ¿y qué es? Pones, y uno, y dos, y levantan la pierna. Y vos te quedas, son clases de aeróbico. Y tiene con un mega libro que también están las instrucciones de cómo tenés que hacer ¿Cómo las tenías cosas. que hacerlo? Men, de repente lo vamos a ver, es interesante. Entonces, pero son sonidos que te quedan, que es no bastante bueno auditivamente. Entonces, los discos de colores sí damos fe de que afecta mucho el sonido. Ahora, entre las décadas, está, digamos, 90s, 80s, 70s. ¿Qué década la que más te ha gustado? Fíjate de que yo soy de Independientemente que sea rock. No, puede ir. No, obviamente, sí, Correcto. hablemos. Yo, Francisco Stanley Campos, alias Atalayo Arruanush, me tienen que yo soy el gran black metalero. Sí, me gusta el black metal. Fallen Sol, mis camaradas de aquí El Salvador también, saludos. Pero antes de escuchar esto, y hablamos también de lo demás, yo soy de la cosecha de 1978. Entonces yo me crié plenamente en los 80. La música de los 80 Exacto. para mí ha sido para mí lo mejor. Porque ellos, tanto en los 60 sacaron buena música original, pero la mayoría, fusilaje.
¿Qué pasó con los 90? Los 90 vienen retomando cosas de los 70s, 60s y los 80s. En el 2000 no se diga. Ellos toman partes de producciones de todos esos años y ya dicen de que y ahí van derechos de autor. Que ya Pero lo están, consideras evolución. evolución o involución. Ahí, pum. Ya hay muchas personas de que ahora el IA, la inteligencia artificial, men, chápate, créame una canción con esto y esto y esto. Pum, pum. Ya sos un mago, viejo. Ya tenés tu música, puedes tener tu disco. A tu voz te la distorsionan con el requesón, el reggaetón. Ta, ta, tan. Y ya sos un cantante. Y vos, quitale el autotune, papá. En los 60 no ocurría eso. Ellos cantaban muchas veces en vivo. Por lo que muchas bandas cuando tocaban que le ponían, vaya, vamos a tocar ustedes. ¿Le vamos a poner el disco? No, nosotros tocamos en vivo. Se rebelaban contra eso. Mamas en de Papas. Aún aquí en el país Luis López. Hay gente que les dijeron, hey, men, le vamos a poner playback. No queremos playback. Vamos a poner playback. Entonces hacían y deshacían. Hasta Iron Maiden salen videos de que hizo esa cuestión de que están en contra. Entonces, 80s para mí ha sido lo mejor. En lo personal, no agarren ya el calmado. Son etapas y son momentos etapas. Que te marcan de juventud, de adolescencia, y por eso cada uno se siente identificado. Claro. Hemos tenido y vamos alternando estos episodios con bandas nuevas, y de eso se trata. Está bastante bueno. Es eso, alternando lo nuevo, lo clásico, lo de nosotros. No es solo amarrarnos en estos podcasts con un género, es nuestra historia. Y lo que mencionás, el papel de los medios también, el papel hoy, ¿cómo ves en la difusión de la música? Han existido, bueno, antes de las radios clásicas, creo que en la época llamada época de oro, en las fiestas, en los colegios, seguramente los Juniors, los Vikings topaban. Igual incluso finales de los 80 y principios de los 90, prueba de sonido, Bronco, tocaban en los turnos de los colegios. Correcto. Allí surgían y ahí era el donde se daba la difusión. Hoy, ¿cómo lo ves? Fíjate de que lo mismo a lo que vamos, de que como que le tienen miedo que al artista pagarle el derecho de cada vez que va a sonar una canción. Tienen ese miedo. Pero ¿por qué, men? ¿Por qué hay que ser tan malinchista y darle a otros de otros países el sustento si aquí hay de dónde? Fíjate de que está unas cuestiones que se llama SACIM. ¿Y qué es eso? Son sindicatos de músicos de aquí del país, SACIM. ¿Qué es lo que hace SACIM? Ahí se encuentra Mr. Alfaro, saludos, OVNI. Alma Gemelas y otras personalidades se encuentran ahí suscritas a SACIM, de que de repente lo llaman al mes, hey, oye, tome su cheque, porque tu rola sonó tantas veces. Mira qué bonito, men. Se acaba de consolidar hace poco, ya en 2025, Sindemusal, El sindicato de Música Salvadoreños. Saludo, gente. Me invitaron para ser parte, pero yo les propuse de que le puedo abonar en lo que sea, pero por el momento no puedo estar dentro de la junta directiva. Pero muchas gracias, los apoyo, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos? Esa misma situación, darle el auge, el apoyo a las bandas. Entonces han agarrado ahorita otra emisora que se llama Yuca FM, que van a estar transmitiendo solo música de El Salvador durante todo el día. Qué bien. Está bastante bueno. Eso es lo que no tienen las grandes emisoras de ahora, como también la emisora de rock de El Salvador. Solo son días y momentos que les otorgan a la música del Salvador. ¿Por qué? Porque no puede ser tal vez el DJ. No tenemos nada contra los DJ. Son los ejecutivos los que dicen, esto va, esto no va. Así es. Okay. ¿Cómo ves el futuro de la música en El Salvador? Siempre está prolífero. Solamente es el medio de cómo darlo a conocer. Ustedes están haciendo algo bueno y cuesta. Por eso los insto a que sigan también de tercos. Yo también me autocritico, yo solo me doy paja. Men, dale, hacelo. Si no lo hace vos, ¿quién pues? ¿Quién más lo está haciendo? Yo no soy una entidad que rige. ¿Dónde están las entidades del gobierno que no tiene todo esto resguardado? Si yo lo tengo y otras personas también, ¿y por qué una entidad del gobierno no lo tiene? Exacto. No entiendo yo el por qué no tienen algún megamuseo sobre la música Una del videoteca país. como en México. Mira, esos son como
errores y situaciones Sí. como el origen del pecado original, Sí. ¿verdad? Ajá, cabal. Entonces, ¿por qué aquí no tenemos cada un estudio público? ¿Por qué no tenemos, como decís, una biblioteca, una audioteca Sí. de nuestra música? Hay mucha información que he andado recabando de que yo me he tenido que meter en universidades para ver si con tesis de alumnos que han hecho cosas de música del país que me han brindado información. Men, yo me quedo y tener que ir a una universidad, ir a buscar la información a ver si alguien tiene alguna tesis de esto. Si voy a buscar tal vez un ente regidor para el arte en el país. Y me dicen que no tienen o está... No saben, no hay respuesta. Ajá. Ya, es bien crítico, es bien cruel también porque Cruel. si solamente te empezás a rebuscar por una cosa, todos sabemos de que andar buscando la información de una canción, de un artista, es un gran problema. Ya una canción está como también les quería compartir algo también, así medio interesante, siempre con respecto de la música de los valses. Ya me quedé pensando, porque también ¿y por qué tanto auge con los valses si solamente tal vez género masculino? No voy a meter aquí cosas de género, solamente me quedé pensando. Y hubo también mujeres dentro de los valses. Fíjate de que sí. Se llamó, es Adriana Arbizú, pianista y compositora de un vals en mi bemol mayor, que ella, en la rola se llamó Sabelio. Y yo me quedé, Sabelio, mira. Y me puse a buscar, ¿crees que encuentro algo de ello? En todo internet y buscando. Me encontré con una cosita interesante en una publicación. Antes aquí también había una revista cultural que publicaban partituras. Se llamaba La Quincena. La Quincena, revista de ciencias, letras y artes. Fue fundada por Vicente Acosta. Y eso, estamos hablando que fue entre 1903 a 1907. Aquí yo me quedé, ¿y dónde están esas revistas? Mira, total que en la revista Quincena 2, en la número 16 de 1903, le publicaron a ella ese vals salvadoreño. Yo me quedo, pero, ¿y Bajo el Almendro, que fue en 1923? Uh-huh. ¿Quién fue primero? Pero, o sea, hay evidencias. Físicamente todavía no los puedo mostrar, sigo buscando. Son cositas, ¿verdad? Que a uno le quedan ahí. Ajá. Pero son cosas interesantes de que se van suscitando en el camino. Al igual de que en la plática que tenemos, de repente una charla lleva a otra y a otra y a otra. Por eso de que al final, de que yo les decía, de que sí, el ataleo, que el de black metal sí. Pero sépanse, yo soy un melómano. Grábense eso en la cabeza. De repente les voy a poner aquí qué significa melómano, para que sepamos lo que nosotros somos. Somos melómanos, nos apasiona lo que es concerniente a la música y no nos encasillamos en un solo mismo género musical. Mira, Talayo, de toda la música que siempre estamos hablando, sí, que es el tema bastante de nosotros, ¿qué disco nos podrías recomendar? O a los amigos, ¿qué disco nos puedes recomendar? Independientemente del género, llámese rock, llámese... Fíjate que música yo le voy a modificar tu pregunta. Recomendarnos por etapas. Que no sea solo una y por esta etapa, 60, 70. Sí, fíjate de que ahora en día, gracias al internet, hay mucha gente que, por lo menos los valses, ya hay varios de que los han subido, los han compartido. No subir, compartir. Los han compartido. Pueden buscar la música de la Orquesta Verdi Lírica Vicentina, pero últimamente en lo que le pasan dando más auge es a David Granadino con Bajo el Almendro. Escuchemos Bajo el Almendro. Y van a decir, es una sensación que hasta erizo me pongo porque hay cosas de que uno se torna hasta sentimental. Si estoy escuchando ópera de repente hasta me pongo a chillar. O sea, son unas tonalidades que te quedas y que tienen en la cabeza cómo plasman eso. Porque ya no están componiendo música clásica ahora, que es lo que hacía una sola persona, tantos sonidos que le venían ponerlo en papel. Exacto. Y ahora todo eso se ha perdido. ¿Por qué? Gracias a la tecnología. Entonces, podemos buscar para ese tiempo música de Bajo el Almendro de David Granadino para los valses. Aunque también pueden buscar de Felipe Soto, José Luis Hernández Bermúdez. Ya vamos a buscar bien el nombre de las otras personas que están dentro de los valses de nuestro El Salvador. Ya. Vamos a esta etapa. Buenas épocas. No, hombre, mira, si podemos ponerle
Dependiendo, es que depende porque hubo también varias cosas, psicodélicas, solo rock, Exacto. entonces, pero tú puedes buscar mejor que son discos que son de grandes éxitos, que ahí tú tienes de todo un poco y puedes encontrar algo que te llama la atención. Por lo menos te vamos a mostrar este box set. Este box set tiene 3 discos que de la época de oro. Aquí hay una cantidad de bandas que te puedes decir, hey, este ya lo había escuchado, pero no sabía cómo se llamaba. Exacto, suele suceder. Ajá. Ya me han dicho eso también. Ese, como lo que tú tienes también en la mano, Rocco, ese es el primer festival de aquí de rock en El Salvador. Lograron plasmarlo. Entonces, pueden buscar lo mejor para que tengan ahí un amplio espectro. Y le decían música juvenil, imagínate. Ah, o sea, claro. era Porque sí. Y ya luego, para nuestras épocas más bonitas, sinceramente que es una masterpiece, es el disco de B-Rock de Bronco. Esa es chulada, viejo. Es un disco que de pe a pa dejaron algo bien plasmado entre toda su lírica y también su música. Así que es algo personal, ¿no? Se pueden buscar a Bronco con doble C o B apóstrofe rock de El Salvador con su disco. O pueden poner lo mejor ¿verdad? No hay ningún problema. Eso es en lo muy personal. De ahí, gusto al cliente. Charlie. Charlie. Habías traído quiero que antes de todo, bueno, no sé dónde quedó. ¿De cuál andaba buscando? El rock de montaña. Rock de montaña tendría que estar aquí en esta línea. Hablanos sobre el rock de montaña, que en el episodio anterior Ya habían tocado ustedes tema también. Es que es Charlie interesante. lo recomendó. ¿Cómo son el hilo que traen? Pero representa mucho. Fíjate de que para ese tiempo, como había pasado con la cuestión de Dicesa, que la gente no hallaba en dónde. Es que lo que ocurría en el país era de que para los 60s y los 50s, que en los 50s iban para Colombia, de ahí grababan, pero toda la música se la plasmaban en los Estados Unidos, con Miami Tape, con Miami Records. Miami Records, muchas gracias por todo lo que hizo por El Salvador. Ellos eran los que plasmaban al principio todos los discos antes que apareciera Dicesa. ¿Qué pasó con ellos? Estas bandas que vienen por aquí iban para Guatemala. Entonces, Rock de Montaña fue un primera generación Records que les brindó la mano para que muchas agrupaciones tanto de Guatemala como de aquí en nuestro El Salvador tuvieran algo físico. Así que es un disco bastante bueno, edición limitada. No sé si habrán todavía algunos discos por ahí purulando, pero lastimosamente el mío es el número 75. ¿De cuántos? No sé si fueron 200, no sé si fueron 500. Entonces fue muy reducido este compilatorio. Así que lo lograron hacer para dar a conocer nuevamente lo que se está perdiendo, porque mucha gente de repente no podía escuchar Cielo sobre Cielo. Exacto. Ajá. Y Cielo sobre Cielo es una canción bastante emblemática también de los B-Rock. Aún también aquí iban los Adrenalina, pero ¿qué pasó con Adrenalina con este disco? Que muchos se lo censuraban aquí en el país, hasta yo saco cover en guitarra con La Bacha, porque La Bacha también suena a la San John, donde yo estuve viviendo, fue mi crianza. Entonces hay muchas cosas muy interesantes con Rock de Montaña, es bastante bueno, bastante recomendable, pero también ya lo pueden escuchar en internet. Esta la ventaja traía el código para poderlo descargar. ¿Sabe qué? Lo presté, viejo. Como yo soy de bien buena onda, ¿verdad? Entonces lo presté, toma. ¿Y el código? ¿Cuál código? Me dijeron. Viejo, traía un código. Y el código para poder descargar o escucharla, utilizado. Por andar de buena gente, ¿va? Bueno, yo para ir cerrando, fíjate que en realidad como esto es improvisado, dele. Sorpresa, discazo. Súper bien. Y bueno, yo voy a recomendar esta banda, Bushido. Oh, ok. Bunbury, Carlos Ann, Shurma y Morty. Solo grabaron este disco, nunca se presentaron. También lo tienes en CD. El CD, bueno, no está la tapa porque me lo firmó Javier García Vega, que toca con el Huracán Ambulante, que anda tocando con Bunbury ahorita. Grabó. Pero es decir que se me ha quedado, por como aquí hemos remodelado, se me han perdido un par de cosas. Está por ahí guardado. Exactamente. Entonces, los duendes lo han ido a mover. Aquí la fusión
de muchos de la combinación de diferentes músicos en un solo trabajo. Ah, excelente. Muchas gracias por la recomendación. Es decir, Vamos a tomar la que se consideración. los recomiendo y el Chita cierra para Bueno, con otra banda española. recomiendo una de las agrupaciones que creo que muy desconocidas, otros tal vez les hemos compartido, en este caso son Los Secretos, su primer disco, 1981, sacaron Enrique Urquillo, lastimosamente ya desaparecido, un disco lleno de, para pensar, melancolía, pero más que todo, simple y sencillamente para explorarse uno mismo en el pensamiento. Señores, esto es la cultura del rock, esta es nuestra música, este es nuestro legado, hay gente que lo busca, tenemos a Atalayo. Gracias, Atalayo. Gracias a Tus ustedes. palabras de despedida. Gracias por venir, querido amigo. Por No, cierto. tire la pedrada. Vi este compilatorio aquí y este es muy bueno. Pueden contactar ahí, ya saben a quién, a Sí. Rocker Club, para poder encontrar también nuestra música. Esto del 2002, Sepelio, Ángelos, En ocasiones Renegado. todavía tiene Todavía en Todavía en stock. existencia, nosotros hemos llevado estos compilados al Tianguis del Chopo y te digo, la gente es lo que busca, la gente también afuera busca música nacional, es decir, que los invitamos también a poder conseguir estos compilados que surjan, que bueno, ya que hemos tenido la nueva alternativa, que surjan también a lo mejor esos compilados de la nueva música. No, claro, men. Solamente para que también un poco de la música que personal, como me dijeron también por momentos, ¿verdad? Podría ser para, otra vez retomando, Granadino, que es Bajo el Almendro. Ya luego para los 60 en lo personal, me gusta mucho Los Lovers, Camino de Hormigas, que también mi padre interpretaba eso junto con Luis López. Pasando ya un poco más, los 80, traigo para 80, 90 con Roberto Salamanca, Que tonto es el amor. El álbum de P-Rock, todo el disco, o sea, yo te digo todo el disco, pero podemos ponerle el Ya no estás, para mí. Y ya 90, pues un poco más grosero, Kavak con Descomposición Cerebral, que en lo personal es de mi agrado. Dale. Soy un cabrón de hechos, sin no palabras, ni solo likes virtuales. Les recomiendo también que si para mantener una escena no consumas, no consumir, no apagar, no dejes que muera la llama de la música o las cuestiones culturales de nuestro país, consúmelo, adquiérelo. Vas a una exposición, dale, men. Eso es para mantener una escena local viva. Francisco Stanley Campo Recinos, alias Atalayo, alias Ruanush. Saludos a toda la Mapachada, porque Mapachada somos todos. Bueno, así llegamos al final de este podcast. Agradecer a Edwin López en la producción. Gracias siempre por el apoyo. A los músicos, a los amigos que estamos justamente documentando, platicando, charlando sobre música, sobre lo que nos gusta. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, seguir el programa de radio. Ahí tenemos también a don Mario Maida, que fue parte de agrupaciones nacionales. Correcto. Que también existe el apoyo a la música nacional, tanto por esta plataforma como en radio. También suscríbanse al canal y gracias por el apoyo. Chita. Bueno, realmente, gracias nuevamente, Atalayo. Sos parte de Noches de Rock, siempre lo has sido desde sus inicios. Siempre compartimos aquí con los amigos una plática y siempre invitarlos a ustedes a su podcast de Noches de Rock en tu idioma, el primer podcast en El Salvador del rock en español. Y recuerden, esto realmente es parte de la cultura, de nuestra cultura y de la cultura que ustedes están adoptando siempre aquí en Noches de Rock en tu idioma. Adóptelo.